avanzamos el día lunes. Ya, a ver, la palabra evangelio que proviene del griego evangelión, que significa buena noticia o buenas nuevas. Sinóptico, sin, que es igual a juntos, y opsis, vista, que literalmente sería ver juntos, ¿no? Bueno, en lo que coinciden estos evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en proclamar a Jesucristo como el Salvador prometido por Dios. Bueno, después la diferencia de Mateo es que lo presenta como el Rey de Israel. Marco lo presenta a Jesús como un siervo poderoso y Lucas como el Salvador universal. Sería eso. Ok, vamos a seguir entonces. Nos hemos quedado en la segunda parte de Mateo. Vamos a ver. Nos hemos quedado entrando al tema de las parábolas. Recuerden que ya hay una tarea, ¿no? Vamos a ver. Los 5 discursos. Vamos a leer los 5 discursos. Una característica interesante una característica literaria de el Evangelio según Mateo es su organización en 5 grandes discursos. Vamos a ver. Que recuerdan los 5 libros de Moisés y presentan a Jesús como el nuevo supremo maestro. El primer discurso. Vamos a ver. El primer discurso está en Mateo capítulo 5 al 7. El sermón del monte. ¿Cuáles son los temas principales que hay en el sermón del monte? Las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, la justicia del reino, la oración, el ayuno, el amor a los enemigos, la regla de oro. Eso es el primer discurso que habla Mateo. Y esos temas principales hablan las bienaventuranzas, o sea, todo esto engloba el sermón del monte. Las bienaventuranzas, la justicia del reino, la oración, el ayuno, el amar a los enemigos y la regla de oro. Número 2, el segundo discurso está en Mateo 10. El segundo discurso habla de la misión de los 12 ya. Jesús instruye a sus discípulos sobre, a ver, léame por favor Mateo 10. 10:1. Sí, Mateo 10 nomás. Ya. De manera que mandó llamar a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Sí. Ok, está bien. Aquí en la misión de los 12, Jesús instruye a sus 12 discípulos sobre
Número uno, la proclamación del reino. Número dos, sobre la persecución que iban a tener. Número tres, la confianza que ellos deberían tener en Dios. Y número cuatro, el costo del discipulado. Entonces, estos temas centrales abarca el segundo discurso, la elección de los 12 discípulos. Y en el tercer discurso habla sobre las parábolas del reino, Mateo capítulo 13. Todas estas parábolas que habla en Mateo capítulo 13 abarcan sobre el reino de Dios. ¿Y cuáles son estas parábolas? El sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Estas parábolas explican la naturaleza y el crecimiento del reino de Dios. Cada una de estas parábolas hablan en un sentido que se refiere a el reino de Dios. El cuarto discurso habla sobre la vida en la comunidad, Mateo 18. Vámonos a Mateo capítulo 18. ¿Quién es el mayor? Enfatiza la humildad, enfatiza el cuidado de los pequeños, la disciplina en la iglesia y habla del perdón ilimitado. Y el quinto discurso abarca el sermón del monte de los olivos, Mateo capítulo 24 al 25. ¿Qué nos enseña este quinto discurso? Señales en los últimos tiempos, la segunda venida de Cristo, la vigilancia espiritual, el juicio final y las responsabilidades de los creyentes. Entonces, hermanos, hay 5 discursos sumamente importantes en el libro de Mateo y cada discurso tiene sus temas. Ahora vamos a los milagros y las parábolas de Jesús en Mateo. ¿Qué eran los milagros? Los milagros confirman la autoridad divina de Jesús y manifiestan la llegada del reino de Dios. Mire, los milagros confirman la autoridad divina de Jesús, porque Jesús podía hablar bonito, podía tener un buen discurso, pero si no estaba acompañado del milagro, entonces no iba a reafirmar nada. Entonces, ¿por qué son los milagros y por qué Jesús hace milagros? Para confirmar la autoridad divina que tenía Jesús. Recordemos que Jesús era mitad humano y mitad divino, porque nace de una mujer que tiene forma de hombre en la parte humana, pero la parte espiritual, la parte divina, estaba ahí. Entonces, para complementar, escuche bien esto, para complementar a Jesús humano y Jesús divino, tenían que haber milagros. Entonces, ¿para qué eran los milagros de ese tiempo? Eran para confirmar la autoridad divina de Jesús y manifiestan la llegada del reino de Dios. ¿Y cuáles eran esos milagros que hizo Jesús? Entre ellos está la sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión. Jesús calma la tempestad. Recordemos cuando Jesús estaba yendo con sus discípulos en el mar y cuando la tempestad azotaba.
Jesús alimenta a las 5,000. Jesús camina sobre el mar. Sanidad de los ciegos y la resurrección de la hija de Jairo. Esos milagros que hace Jesús era para confirmar el reino de Dios y confirmar la divinidad de Jesús. ¿Cuáles eran los propósitos del milagro? Era manifestar el poder de Dios. No era porque Jesús quería hacer milagros por así, porque algunos escritos hablan de que Jesús cuando estaba niño hacía palomitas de barro, pajarito de barro y lo tiraba para arriba y ¡chum! Empezaba a volar, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de los milagros? Uno, era manifestar el poder de Dios. Número dos, confirmar la identidad de Jesús. Número tres, mostrar compasión por los necesitados. Mire, en cada milagro que hacía, alguien estaba necesitando. Por ejemplo, la hija de Jairo. Al resucitar a la hija de Jairo, ¿qué estaba mostrando? Compasión. Cuando sana a los ciegos, ¿qué estaba mostrando? Compasión. Cuando alimenta a los 5,000, dice que estaban desesperados como ovejas sin pastor. Y cuando sana del centurión, o sanidad del siervo del centurión, y sanidad de los leprosos. Entonces, el propósito de los milagros también era para mostrar que Jesús tenía compasión por él. Otro propósito era fortalecer la fe. Porque cuando Pedro le dice, Señor, eres tú, si eres tú, Señor, llámame, yo quiero andar sobre el, el agua. Entonces Jesús, Pedro empieza a caminar, solo dice, vení Pedro. Y empezó a caminar. Entonces, el propósito de los milagros también era para fortalecer la fe. Y uno de los propósitos que pienso que es más importante era anunciar el reino de Dios. Porque cada milagro, Jesús que estaba haciendo, estaba anunciando el reino de Dios. Ahora el tema de las parábolas, el tema de las parábolas, ¿cuál era la finalidad de las parábolas? ¿Cuál era la finalidad de las parábolas? Las parábolas son relatos breves. Las parábolas son relatos breves que utilizan situaciones de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales profundas. Mire, ¿qué son las parábolas? Puede ser que haya una tarea, ¿Qué son las parábolas? Son relatos breves que utilizan situaciones de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales profundas. Entre ellas tenemos el sembrador, tenemos el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, tenemos las perlas de gran precio, tenemos los obreros de la viña, las 10 vírgenes y los talentos. Estas enseñanzas invitan al arrepentimiento, a la fidelidad y a la preparación para el regreso de Cristo. Cada parábola que Jesús enseñaba, un relato breve, una historia breve de la vida real, porque miren, el tema del sembrador es algo cotidiano que se hace en el campo.
Relato breve. El trigo y la cizaña. Usted siembra una planta, en el maíz está el maíz y nace la hierba. Entonces, estas enseñanzas invitan al arrepentimiento, a la fidelidad y a la preparación para el regreso de Cristo. Entonces, esas son el propósito de las parábolas. Ahora vamos al último, a la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20. A ver, hermano Marco, por favor, Mateo 28, del 18 al 20. Amén, pastor. A ver, ¿dónde estamos? Ya, Mateo, capítulo 18, versículo 20. 28, Mateo 28, del 18 al 20. Perdón. Amén, pastor. Indica, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La gran comisión es uno de los mandatos, uno de los temas que se utiliza mucho. La gran comisión constituye la culminación del Evangelio de Mateo y el mandato final de Jesucristo a sus discípulos. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a ver cuáles son los elementos principales. Número 1, la autoridad de Cristo. Jesús posee autoridad absoluta sobre toda la creación. Fundamentos de la misión de la iglesia. Jesús posee autoridad absoluta sobre toda la creación. Entonces decía que Jesús posee autoridad absoluta sobre la creación y fundamento de la misión de la iglesia. El mandato. El verbo principal es hacer discípulos. Esto implica anunciar el evangelio, conducir a las personas a la fe en Cristo y acompañarla en un proceso continuo de crecimiento espiritual.
Entonces, ¿cuál es el verbo principal de hacer discípulos? No es anunciar el evangelio. Primero implica anunciar el evangelio, luego conducir a las personas a la fe en Cristo y luego acompañarla en ese proceso continuo de crecimiento espiritual. El discipulado, hermanos, el hacer discípulo va más allá de tener un libro, de pasar 2 años de discipulado, de pasar un mes, de pasar 3 meses y todo lo demás. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuáles son los requisitos para el bautismo? ¿O cuáles son los requisitos para ser líder? ¿Qué pasa discipulado? Perfecto, está bien. Pero el discipulado va más allá. El discipulado es un acompañamiento. El discipulado es un proceso de estar al lado de. Muchas veces nosotros como pastores y hoy en nuestras iglesias, ¿por qué en nuestras iglesias no se quedan? ¿Por qué la gente en nuestras iglesias no se queda? ¿Por qué no hay un discipulado? Se hacen campañas evangelísticas, se lanzan las redes, se pesca y todo lo demás. Pero ¿qué está pasando? No hay un discipulado. No hay un estudio bíblico de la palabra, como dice la palabra. Ya se anunció el evangelio, perfecto. Conducimos a las personas a la fe en Cristo, pero este último, acompañarla en el proceso continuo de crecimiento. Hermanos, y el discipulado, como les decía, va más allá de un texto, de un libro, es un acompañamiento que implica, en muchos casos, gastar economía. Porque tenemos que tener un discípulo. Y nosotros acá en Santa Cruz, en el distrito, hemos implementado y en nuestro plan de trabajo es pastor forma a otro pastor. Tenemos que tener discípulos. Usted tiene que tener discípulos. Yo tengo que tener discípulos. Y el tener discípulo muchas veces implica gastar dinero. Porque estamos al lado de. Muchas veces mi discípulo no va a ir a la iglesia por falta de dinero, por falta de pasaje. Yo como discipulador tengo que darle, tengo que ver ese, por eso dice, acompañar en el proceso continuo de crecimiento. Y en el proceso el discípulo me va a fallar. En el proceso el discípulo va a querer tirar la toalla. En el proceso el discípulo va a fallar. En el proceso el discípulo va a pecar. Pero dice que es un acompañamiento continuo hacia el crecimiento espiritual, como dice, hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, el mandato, primero, hacer discípulos. ¿Cómo están los discipulados en nuestras iglesias, hermano Marco? ¿Cómo está el discipulado en nuestras iglesias? El discipulado en nuestra iglesia está realmente bajo, pastor, porque, como usted dice, ¿no? ¿Por qué no se quedan los hermanos en la iglesia, no? Y hay como se dice, hay de estas personas, bueno, estos hermanos, ¿no? Que a veces se les invita, que nos acompañan, digamos, a alguna actividad, pero ellos siempre nos dicen, no, que a veces la iglesia te hace comprometer que estés dentro de ellos, que participes, y yo no me siento listo hasta en modo de broma, dice, no, yo
con todo lo que hice en mi casa o en mi familia o en toda mi vida, siento que me voy a quemar y cosas así. Y nosotros tratamos de hablar con ellos, pero varias veces hemos intentado igual hacer campañas así de evangelismo, pero no se quedaban. Y hemos hecho todos los protocolos correspondientes juntamente con mi pastor, pero nada, no, hemos intentado visitar a sus casas, claro, 2 veces al mes, pero aún así no había ese compromiso de parte de ellos también, así como un apoyo, pero sí de parte de nosotros, ¿no? Pero no llegábamos a nada al final, se quedaban un tiempito, después igual nomás volvían, regresaban, volvían, y al final dijimos, ¿no? Bueno, parece que el hermano también está un poquito, ya se sentía incómodo de tanto insistencia, entonces ya lo dejábamos. Y por eso ya en el ámbito del discipulado ya no se ha abierto, ¿no? Hemos intentado varias veces, pero no hemos logrado. Ahora tenemos una última actividad que es igual campaña de evangelismo, ¿no? Y estamos con la fe en el Señor que por lo menos tengamos unas 2 o 3 vidas para el Señor y ahí vamos a estar, sigue batallando con la campaña de evangelismo hasta que ganemos vidas para el Cristo. Amén. Hermana Diana, ¿cómo está el discipulado en su iglesia, en las iglesias de acá? Bueno, diría que un poco, bueno, en el caso de nosotros, muy tedioso. No sé, a mi parecer nos falta un poco de chispa, o sea, motivación, no tanta, bueno, ya sé que es teoría, ¿no? Pero también que vaya con la práctica, ¿no? Y también, como decía usted, también mucho, ¿no? Va a ser el dinero, el tiempo sobre todo, ¿no? Bueno, que en este caso del pastor, que es el que va a pasar el discipulado, ¿no? Y a veces el horario, porque sobre todo se hace domingos en las tardes y domingo pues prácticamente la mayoría lo ocupa para estar con la familia, o sea, es difícil que vuelvan a las 3 después de un culto, volver por la tarde a las 3 de la tarde por un discipulado, o sea, no va a dar. Claro que había que uno buscar otra opción, ¿no? Como decía el hermano ahorita, ir a las casas, buscar algún modo, ¿no? Alguna estrategia para seguir, pero para eso también pues va a ser el tiempo, ¿no? Y costo, o sea, son varias cosas, ¿no? Que como se dice, si es que uno quiere que siga esa secuencia, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el bautismo en este feriado y de los cuales el domingo ni uno estuvo, digamos, en el culto ya de este domingo y ve, y es como dices, hay que estar al lado de, ¿no? No soltarlo. Peor en este caso que está en proceso, necesita más, digamos, ¿no? Recordemos que el discipulado, como hablábamos, no es directamente un libro, es un acompañamiento, ¿no? Pero va en ese proceso de poder enseñarle, ¿no? Y según los estudiosos, un discipulado con estudio y todo, tiene que durar mínimo 2 años. Jesús estuvo 3 años y medio con sus discípulos y en esos 3 años y medio alguien lo traicionó. Sigamos, el bautismo. El bautismo identifica públicamente al creyente con Cristo y con la comunidad de fe, realizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo no salva. Hay muchas sectas, hay muchos movimientos religiosos que, que piensan de que el bautismo salva. No. El bautismo, como dice, es un testimonio público. Y es uno de los mandatos que tenemos que cumplir como buen cristiano, como buen discípulo. Tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Entonces el bautismo identifica públicamente al creyente con Cristo, porque es un testimonio de fe, es un testimonio público. Y el sumergirse a las aguas es nacer, morir a la vida vieja y nacer a la vida nueva. Y es importante, hermano, que tengamos en cuenta que esto se tiene que realizar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. No, hay que tener cuidado. Hay un movimiento llamado Solo Jesús, que solo es en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego viene la enseñanza. El discipulado requiere instruir a los nuevos creyentes para que obedezcan las enseñanzas de Jesús y vivan conforme a su voluntad. ¿Sabe qué, hermano? Esto es importante y esto va de la mano con el discipulado, el tema de la enseñanza. Nosotros en nuestras iglesias acá en Santa Cruz, donde yo estoy ahora, tenemos los viernes, sí o sí tenemos clase los viernes. Y es uno de los requisitos también para llegar a ser líder o tener un liderazgo en la iglesia. Porque, ¿qué va a enseñar el líder? La maestra de pandero, el líder de alabanza o los del ministerio de alabanza. ¿Qué va a enseñar? Y nosotros acá desde los adolescentes tienen clase los sábados a las 5 de la tarde, es 1 hora. Todos los sábados los líderes, los viernes en la noche a las 8, otro grupo tenemos a las 8:30. Entonces, el tema de la enseñanza, hermano, y eso es lo que está tropezando hoy en día en nuestras iglesias, es que solamente tenemos cultos en la noche, los sábados, culto en la mañana, domingo, y si hay otras iglesias tienen domingo en la noche, o martes o jueves, culto de oración nada más. Pero se tiene que tener la enseñanza, va con el discipulado. Tener un tiempo de enseñanza. Tener un material de enseñanza. Luego viene la promesa. Jesucristo asegura su presencia permanente con su iglesia por medio del Espíritu Santo. Dice, Jesús se va, pero dice, yo voy a mandar. Yo me voy a ir, pero voy a mandar un consolador. Quien lo va a fortalecer, lo va a guiar en la misión hasta el fin de los tiempos. El Evangelio según Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, el Rey de Reyes de los cielos y el Maestro Supremo. Su estructura, basada en 5 grandes discursos, organiza las enseñanzas fundamentales del Señor para conformar discípulos fieles. Los milagros y las parábolas revelan el poder y la compasión de Cristo, mientras que la Gran Comisión resume la responsabilidad permanente de la iglesia para ser discípulos de todas las naciones bajo la autoridad y la presencia constante del Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, la promesa es algo muy importante, porque Jesucristo asegura su permanencia. Y aquí que habla la Trinidad de Dios. Yo me voy a ir, pero le voy a dejar un consolador, o le voy a mandar un consolador. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, hermano. ¿Alguna duda, alguna curiosidad o algo que quiera usted aportar que le llamó la atención del libro de Mateo? Los escucho. Pastor, no escuché muy bien esa partecita cuando hablaba de los propósitos de las parábolas. Decía que era arrepentimiento, fidelidad, ¿algo más? Las parábolas. ¿Cuáles? Las parábolas son relatos, les decía, breves, que utilizan situaciones de la vida cotidiana para enseñar
verdades espirituales profundas. Entre ellas están el sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, los obreros de la viña, las 10 vírgenes, los talentos. Estas enseñanzas invitan al arrepentimiento, a la fidelidad y a la preparación para el regreso de Cristo. Estas son la finalidad de las parábolas. Y la finalidad de los milagros, ¿qué eran los milagros o para qué fueron los milagros? Los milagros eran para confirmar la autoridad divina de Jesús. Recordemos que Jesús es humano y Jesús divino. La parte humana, él obediente a sus padres, trabajaba con su padre, y la parte divina era los milagros que él hacía, era para confirmar la autoridad divina que tenía Jesús. Aparte de eso, era para manifestar el poder de Dios, confirmar la identidad de Jesús, mostrar la compasión por los necesitados y fortalecer la fe. Y por último, anunciar el reino de Dios. Entonces, ese era el propósito de los milagros. Porque Jesús, yo les decía al comienzo, Jesús podía tener un discurso bonito, tener mucha gente, pero esa era la parte humana. Pero ¿quién era la parte divina? Él tenía que tener el respaldo, tenía que hacer los milagros para tener el respaldo divino. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga algún comentario antes que estemos a Marcos? No, ninguna, pastor. Ok. Vámonos al libro de Marcos. Unidad 2. El Evangelio según Marcos. Vamos a ver en el comienzo. El Evangelio según Marcos es considerado por muchos estudiosos como el primero de los 4 evangelios en ser escrito. El Evangelio según Marcos, escuche bien, y ya creo que le expliqué, es considerado por muchos estudiosos como el primero de los 4 evangelios que se escribió. Se caracteriza por un estilo dinámico, directo y lleno de acción, presentando a Jesucristo como el siervo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre mediante una vida de servicio, obediencia y sacrificio. Volvamos a repetir. El Evangelio según Marcos es considerado por muchos estudiosos como el primero de los 4 evangelios en ser escrito. Se caracteriza por un estilo dinámico, directo y lleno de acción, presentando a Jesucristo como el siervo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre mediante una vida de servicio, obediencia y sacrificio. Marcos enfatiza más las acciones que los largos discursos de Jesús. Miren, Marcos enfatiza las acciones más que los discursos de Jesús. Su narrativa de Marcos destaca los milagros, la autoridad de Cristo sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios y la muerte, mostrando que el verdadero Mesías alcanza la gloria a través del sufrimiento.
Perdón, me quiere llegar la peste. Entonces, seguimos. Marcos enfatiza más en las acciones que los discursos de Jesús. Su narrativa destaca los milagros, sí, la autoridad de Cristo sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios y la muerte, mostrando que el verdadero Mesías alcanza la gloria a través del sufrimiento. Este evangelio desafía a los creyentes a seguir el ejemplo de Jesús mediante un discipulado basado en la entrega y el servicio. ¿Cómo nos desafía Marcos a seguir a Jesús? A través de un discipulado basado en la entrega y el servicio. Vamos a ver al autor. La tradición cristiana identifica al autor como Juan Marcos, también conocido simplemente por Marcos. Era hijo de María, una creyente de la iglesia primitiva, cuya casa servía como lugar de reunión para los cristianos. Hermana Diana, Hechos 12:12, por favor. Ya. Y después de considerarlo, fue a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Ahí está. Entonces la mamá de Marcos será María. En su casa, tal vez era como una célula, una reunión familiar, un culto familiar tenía, ¿no? Marcos fue colaborador del apóstol Pablo. Mire, Marcos lo conoció a Pablo y Bernabé en sus primeros viajes misioneros. Hermano Marcos, por favor, Hechos 12:25 y Hechos 13:5. Amén, pastor. Hechos 12, 25. Hechos 12:25. Ya. Amén, pastor. Y Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya, Ya. ahora, Hechos 13:5. Hechos 13. Amén, pastor. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces Juan Marcos, colaborador de los apóstoles Pablo y Bernabé, en sus primeros viajes misioneros. Posteriormente llegó a ser un estrecho colaborador del apóstol Pedro, quien se refiere a él como mi hijo. Hermana Diana, 1 de Pedro 5:13. La que está en Babilonia, escogida igual que ustedes, les envía sus saludos, y también Marcos, mi hijo. También Marcos, mi hijo, ¿no? La tradición sostiene que Marcos escribió su evangelio basándose en la predicación y los recursos y los recuerdos de Pedro.
Vamos con el último. La mayoría de los estudiosos sitúan la redacción del Evangelio entre los años 55 y 65 después de Cristo, posiblemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ok, hermanos, hasta aquí vamos a dar una introducción al libro de Marcos, y ya el próximo lunes ya vamos a continuar, así que luego a las 9 tengo otro compromiso, así que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya está el texto en sus manos, ya está el texto acá, lo tengo, a la hermana Diana le hago llegar esta semana impreso, y lo que deseen digital lo piden nomás, porque de ahí van a salir las tareas. Hermanos, bendiciones, se cuidan, nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Muy buena noche, estimado pastor. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor.